Entonces, por ahora es importante que ustedes vayan identificando específicamente por qué fue simple y por qué fue simultáneo. ¿Ok? Y ahora pues vamos a ver por qué va a ser alternativo. Entonces, la idea es que siempre puedan identificar eso, que ustedes puedan ir viendo cómo vamos uniendo los eventos en cada una de ese tipo de probabilidades. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la que son las alternativas. Les decía yo que las probabilidades están basadas en el concepto de conjuntos o en la teoría de conjuntos, mientras los eventos simultáneos, ¿sí? En los simultáneos, que fueron los que vimos anteriormente, los definíamos como las situaciones en donde se debían cumplir los dos eventos. O sea que nosotros íbamos a tener un conjunto que representaba un evento y otro conjunto que representaba el segundo evento. Entonces, en qué casos, digamos que este era nuestro evento A y este era nuestro evento B, en qué casos se presentaban las dos situaciones al mismo tiempo? Entonces, si nosotros recordamos en teoría de conjuntos, esto que tenemos aquí me está representando a los elementos que son solamente de A, ¿cierto? Estos que están aquí serían solamente los eventos de A. Los que están aquí, de este otro lado, serían solamente los eventos de B o los elementos de B. Mientras que este espacio que se encuentra entre ellos dos serían los elementos que hacen parte tanto de A como de B. ¿Ok? A esto es una representación de una situación simultánea, porque son los elementos que pertenecen tanto a A y también pertenecen a B. ¿Ok? Entonces, esta intersección de conjuntos es la que nos dice que, o la que representa una situación simultánea. Pero veamos entonces qué serían los alternativos. Los alternativos a esto, perdón, antes de salir de aquí, a este espacio en teoría de conjuntos, nosotros le llamamos la intersección, ¿cierto? Intersección. Es la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, ¿cómo vamos a ver en teoría de conjuntos esa representación de conjuntos en casos alternativos? Recordamos entonces que en los eventos alternativos, ¿sí? Dice que para que dos eventos sean alternativos, entonces basta con que alguno de los dos se cumpla. Es decir, que puede ser que se cumpla A o puede ser que se cumpla B. No necesito que los dos se cumplan. Significa que si tengo un elemento que está en este conjunto, sí cumple la condición, porque puede estar en A o puede estar en B. Si tengo un elemento de este conjunto, también se cumple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque basta con que esté en alguno de los dos. Pero también podría estar en esta zona que está en la mitad, es decir, la zona de la intersección. ¿Ok? Así que cualquier elemento que se encuentre en cualquiera de esas zonas subrayadas, entonces cumple una condición alternativa. ¿Ok? Mientras que aquí son solamente los elementos que hacen parte de los dos. Decíamos entonces que para las situaciones alternativas nosotros uníamos los eventos, los unimos con la palabrita o. Mientras que en los simultáneos nosotros los uníamos con la palabrita y. ¿Cierto? Es decir, que aquí yo tendría que decir elementos que están en A y también están en B. Mientras que aquí yo tendría que decir elementos que están en A o están en B. ¿Ok?
si ustedes recuerdan, nosotros, ¿cómo hacíamos? Bueno, la intersección eran los elementos que estaban tanto en A como en B, pero la unión, que sería esta situación alternativa, ¿por qué? Porque tenemos que reunir a todos los elementos, entonces corresponde a una unión, ¿sí? La unión de los conjuntos, recordamos que son los elementos de A y le agregamos los elementos de B. Vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que yo tengo el conjunto A, que tiene los elementos que son números pares, ¿sí? O los dígitos pares. Los dígitos pares serían el 2, el 4, el 6 y el 8. Recuerden que el 0 no se considera ni par ni impar, es un valor neutro. Y el conjunto B, que serían los elementos 3, digamos que serían los múltiplos de 3, no impares, múltiplos de 3. 3, 6 y 9. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estos dos conjuntos y hablo de eventos simultáneos, son los elementos que hacen tanto parte como de A como de B. ¿Qué elementos hacen parte del conjunto A y del conjunto B? Pues solamente el elemento, el valor 6. O sea que esta intersección aquí sería el valor 6. Pero si nosotros hablamos de la unión que corresponde a una situación alternativa, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar los elementos de A y también colocar los elementos de B. Elementos de A, que serían 2, 4, 6 y 8. Y coloco los elementos de B, que serían 3, 6 y 9. Pero... Profe, perdón, lo interrumpo. ¿Eso que usted está haciendo qué es? ¿Lo de A, U y B? ¿Eso qué esto es, es profe? la unión de conjuntos. Ah, ok, vale. Lo que estamos viendo es cómo a través de teoría de conjuntos podemos llegar a lo que es la aplicación o la fórmula para calcular una unión, es decir, para calcular los eventos alternativos. ¿Cómo vamos a calcular los eventos alternativos? ¿Ok? Ok, gracias. Les decía entonces que en la unión yo tengo que colocar los elementos del conjunto A y también tengo que colocar los elementos del conjunto B. Sin embargo, aquí están los de A, ¿cierto? Estos eran los de A. ¿Ok? Y estos serían los de B. Pero, des en cuenta que el elemento 6 ya estaba. Recuerden que en conjuntos nosotros no repetimos los elementos. Significa que este elemento 6 tenemos que eliminarlo una vez, ¿cierto? Porque ya estaba aquí. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, o si nosotros observamos, el elemento 6, ¿qué es? Es la intersección. Conclusión, para poder llegar a una operación alternativa, tengo que coger los elementos de A, agregar los elementos de B. Pero ¿qué tengo que quitarle? Tengo que quitarle el elemento que está repetido. Y el elemento que está repetido es precisamente los elementos que están en A y que también están en B. ¿Ok? Es decir, A y B. ¿Ok? Esta expresión que tenemos aquí es precisamente la ecuación de probabilidades para una situación alternativa. Así de sencillo. Entonces podemos decir que la probabilidad de una situación alternativa que se escribe de esta forma, probabilidad de A unión B, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Profe, esa es la ecuación, ¿verdad? Y ya esta es la ecuación. Menos esta probabilidad simultánea, es decir, la probabilidad de que ocurran las dos cosas. Probabilidad de A y de B. Y esto entonces es la ecuación para las probabilidades
alternativas. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Vimos que existían tres casos para alternativos. Recordamos que en los alternativos teníamos eventos, o los alternativos se dividían en independientes, dependientes y mutuamente excluyentes. Esa era la clasificación de los eventos alternativos: independientes, dependientes y mutuamente excluyentes. Entonces, ¿cómo cambia o qué efecto tiene esta situación o cada una de estas situaciones dentro de esta fórmula? ¿Cómo la modifica? ¿Ok? Entonces, digamos que estas tres solamente, ojo, solamente van a afectar a este pedazo de la probabilidad. ¿Ok? Solamente van a afectarlo. ¿Qué quiere decir? Que estos dos siempre van a quedar así como están. Probabilidad del evento A y probabilidad del evento B siempre queda así. Lo que puede cambiar entonces va a ser esto que tenemos acá. Esto es lo que realmente va a cambiar. ¿Listo? Este pedacito, recuerden, este pedacito es la probabilidad simultánea. Es decir, la probabilidad de que los dos eventos ocurran. ¿Sí? Profe, ¿cómo así? O sea, ¿no siempre se va a aplicar esa parte de la ecuación? Efectivamente, no siempre. O de pronto sí puede estar, pero se calcula de una forma distinta. Ok, Entonces, vuelvo y repito, estas dos partes son las probabilidades independientes de cada uno de los eventos. Eso es importante. Es la probabilidad independiente, independiente. Quiere decir que a pesar de que tengamos eventos dependientes, este pedacito de aquí es probabilidades independientes. O sea que no considero que se afecte el espacio muestral. No considero que se afecte el espacio muestral. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ese es en el pedazo donde se comete la mayor cantidad de errores. Afectar este pedacito cuando no se debe afectar. ¿Dónde sí se va a afectar? Aquí. Aquí sí se va a afectar si tenemos eventos dependientes o tenemos eventos independientes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se calcularía en cada uno de ellos, cómo se calcularía solamente este pedazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto ya sabemos que no se afecta para nada. Entonces, la probabilidad simultánea para casos independientes, pues se calcula como se calcula la probabilidad independiente. Acuérdense que en la probabilidad independiente dijimos que era la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. O sea que este pedacito se calcularía así. Para los dependientes, igual como se calculan eventos, la probabilidad simultánea de eventos dependientes. Es decir, la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B dado A. O sea que este pedacito, para este caso, se calcularía de esta forma. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los mutuamente excluyentes? Por definición, recuerden que por definición habíamos dicho que nosotros tenemos eventos mutuamente excluyentes cuando la ocurrencia del primero imposibilitaba que ocurriera el segundo. O sea que no era posible que existieran los dos eventos al mismo tiempo. ¿Sí? Y habíamos dicho el ejemplo de ganar y empatar. Si un equipo gana, pues ya no está empatando. O si empata, pues ya no está ganando. Por lo tanto, tenemos una Profe, situación mutuamente excluyente. Dime. ¿me deja ver por favor un momento la ecuación de independiente, alternativa independiente? Ya, gracias. ¿Eso qué significa?
que si los eventos son mutuamente excluyentes, este pedacito no existe. No existe ese pedazo porque no existe la posibilidad de que los dos elementos o los dos conjuntos estén mezclados. No hay elementos que hagan parte tanto del conjunto A como del conjunto B. No existe. Conclusión, en este caso, esta probabilidad es igual a 0. Para este último caso, entonces tendríamos que ese pedacito valdría 0. ¿Ok? Podemos decir en general que la fórmula para calcular probabilidad alternativa siempre va a ser como la probabilidad, o la escribimos como la probabilidad de A unión B, y se calcula como la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento menos la probabilidad de la ocurrencia de los dos eventos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Hasta aquí tenemos una situación donde tenemos solamente dos eventos, ¿cierto? Tenemos la situación donde hay solamente dos eventos. Pero ¿qué pasará si existen tres eventos? Por ejemplo, yo hago un juego donde lanzo 3 monedas y gano si una de ellas cae en cara. Si alguna de ellas cae en cara. ¿Eso qué significa? Que puedo ganar si la primera moneda cae cara. Puedo ganar si la segunda cae cara. Y puedo también ganar si la tercera cae en cara. Significa que tenemos 3 eventos. Entonces, ¿cómo se extendería esta fórmula cuando tengamos 3 eventos? ¿Ok? Y aquí es donde viene el problema, porque no es solamente agregar una opción más, sino que vamos a tener una extensión bastante importante de esta. ¿Cuál es el mío? ¿Este de aquí, man? ¿Perdón? Lo haga silencio el micrófono. Ah, perdón. Entonces, ¿qué pasará si nosotros tenemos la probabilidad de A unión B y unión C? ¿Cómo se extiende esta fórmula? Entonces quedaría así. La probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento más la probabilidad del tercer evento. ¿Quedó claro hasta ahí? Tenemos los 3 eventos independientes. Luego empezamos a restar, igual que aquí. Empezamos a restar las parejitas que se pueden dar. Es decir, menos la probabilidad de A y B, menos la probabilidad de A y C, y menos la probabilidad de B y C. Les den cuenta que son las parejitas que podemos formar. A con B, A con C, y por último B con C. Son las 3 que se pueden dar. Más la probabilidad de los 3 eventos. Probabilidad de A más probabilidad de B y probabilidad de C. Probabilidad de A, B y C al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que con 2 eventos teníamos 3 términos. Y con 3 ya voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. La cosa se empieza a extender bastante cuando empezamos a agregar cada vez más términos. ¿Ok? Ahora imagínense que son 4 monedas las que lanzo. Entonces, la idea es poder entender cómo es la regla. ¿Cómo se va a presentar esta regla? Entonces siempre va a ser igual. Y esto es lo que tenemos que entender cuando se quiera extender la regla para muchos más eventos. Siempre va a ser las probabilidades individuales menos las parejas más las triples que se puedan presentar, y después menos las que se presenten entre las 4.
Uy, ¿Ok? profesor. Va a ser bastante, sería bastante largo y eso que solamente son 4 eventos. Pero vamos a ver si nos cabe aquí. Probabilidad de A, unión B, unión C y unión D. Entonces, primero, las probabilidades individuales. Probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C más probabilidad de D. Luego empezaríamos a restar las parejas, ¿no? A restar las parejas. Entonces tendríamos una pareja A con B. Entonces probabilidad de AB. Menos la otra pareja A con C. Probabilidad de A con C. Menos la otra pareja A con D. Probabilidad de A con D. Luego otra pareja podría ser, ya hicimos las de A, ahora van las de B. B con C. Menos probabilidad de B con C. Y luego B con D. Menos probabilidad de B con D. Menos la última parejita que sería C con D. C con D. Y ahora, des en cuenta que sumo, ahora empiezan a sumar las que se presentan entre 3. Entonces, ¿cuáles podrían ser entre 3? A, B, C. Entonces, más probabilidad de A, B y C. Otra de 3, A, B, D. Más probabilidad de A, B, D. Ya hicimos las de A. Y la última que sería B, C con D. Más probabilidad de B con C y con D. ¿Ok? Y como ya se acabaron las de 3, ahora vienen las de 4. Y las de 4 entonces sería A, B, C, D. Y entonces, ten en cuenta que primero suman, luego restan, luego vuelven a sumar y ahora vuelven a restar. Probabilidad de A, B, C y D. Y ahí tendríamos entonces una fórmula para cuatro eventos. ¿Ok? Profe, pero no sé, no es muy probable, la verdad, que en un quiz de esto, en una evaluación, nos equivoquemos así sea con uno y que ya pues todo esté mal. Ok. Efectivamente, eso podría ocurrir. Bastaría con cometer un solo errorcito en cualquiera de estas y ya estaríamos, digamos que fallando en todo el cálculo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que tenemos que buscar un método que sea más simple cuando tengamos tantos eventos. De hecho, lo vamos a aplicar cuando ya tengamos desde 3 eventos en adelante. Vamos a hacer otro método que sea mucho más simple. ¿Ok? Y a eso es lo que le vamos a llamar la probabilidad complementaria. ¿Ok? Será tema de otra clase, porque ahorita lo único que quería era ver cuál era la fórmula para aplicar la probabilidad alternativa, pero vuelvo y repito, cuando se nos presenten estos casos de 3 eventos, o de 4 eventos, o de 5 eventos, o de más eventos alternativos, no lo vamos a trabajar por aquí, porque efectivamente esto empieza a ser mucho, 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 muy largo. ¿Ok? Primero muy largo. Des en cuenta ya cuántos términos teníamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 términos. O sea que eso empieza a dispararse de una forma exageradamente grande. Entonces, vuelvo y repito, para estas situaciones ustedes van a trabajar con otra formulación, otro concepto que también tiene que ver con probabilidades, que como les digo, es la probabilidad complementaria. ¿Listo? Que también está basada en teoría de conjuntos, porque vuelvo y repito, toda la formulación de probabilidades está basada en teoría de conjuntos. ¿Listo? Sin embargo, como tarea, ustedes van a proponer cómo quedaría toda la ecuación
cuando tengamos 5 eventos alternativos. Ojo, solamente es escribir cómo quedaría toda la ecuación. La idea es que hayan entendido cómo eran las reglas. Profe, ¿Sí ven? pero, o sea, la tarea es, bueno, escribir la ecuación, pero escribimos la ecuación simplificada o en forma larga, extensa. Tengo aquí, así como yo la tengo acá. Ah, ok, listo, listo. Entonces es escribirla para 5 eventos. Ya saben, las de una sola, las que tienen un solo evento, menos las que tienen 2, más las que tienen 3, menos las que tienen 4, y luego seguiría más la que tenga 5. ¿Ok? Lo que pasa es que eso se les va a volver bastante extenso, pero la idea es que la tengan todos. La idea, vuelvo y repito, es solamente por entender cómo sería la fórmula, pero no porque la vayamos a aplicar. Nosotros no vamos a aplicar fórmulas tan exageradamente largas. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Dice, un jugador de parqués puede matar o puede cazar, yo no sé cómo le digan ustedes, una ficha que está a un espacio. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente turno la pueda cazar? De que en el siguiente turno la pueda cazar. Cazar o matar, dependiendo de cómo ustedes lo tengan en el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que efectivamente la pueda cazar? De acuerdo a esta situación. Pues que saque uno Que saque uno en dónde, en el dado, en cuál de los dos dados, en un dado. en un dado, solamente en un dado, tiene que ser en un dado. O sea que si el otro dado no cae uno, no lo puede matar. Puede ser los dos, pero pues si sacan los dos no se la puede comer, ¿no? En ese caso, podemos decir que saque uno en alguno de los dos dados, ¿cierto? Que saque uno en alguno de los dos dados para poder resumir, digamos que la situación. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un evento A que se refiere al primer dado, que dice que el primer dado caiga 1. Y evento B, entonces sería que el segundo dado caiga en 1. ¿Ok? Esto nos hace primero que tenemos que entender qué tipo ya sabemos que como basta con que uno de los dos caiga 1, es decir, que el primer dado caiga 1 o el segundo caiga en 1, eso lo convierte en una situación alternativa. Y además, como los dos eventos son independientes, porque el espacio del primero no se modifica o no modifica el espacio muestral del segundo, el primer dado tiene 6 opciones y el segundo tiene 6 opciones y no se modifica, entonces eso lo hace independiente. Entonces, para ese caso, esto calcularíamos como la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad simultánea, ¿cierto? Esta probabilidad.
Pero esa probabilidad, como son independientes, la calculamos como la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ok? Este pedacito lo calcularíamos de esta forma. Entonces recordemos, ¿cuántas caras tiene el dado que tengan el número 1? Pues una sola de 6. Igual para el segundo dado, una de 6. Por lo tanto, esto sería un sexto más un sexto menos un sexto por un sexto. ¿Listo? Y sencillamente calculamos. Y eso nos daría 11/36. Y en decimales sería 0.305 periódico. ¿Sí? Algo así como del 30%. Profe, ¿Listo? Dime. pues ya se acabó la